Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y con una energía increíble. Les doy la más cálida bienvenida a mi canal, su espacio favorito para chismecitos jugosos, noticias fresquitas y por supuesto toda la información que necesitan sobre sus celebridades turcas favoritas. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha revolucionado el mundo del entretenimiento, que ha hecho suspirar a millones y que a pesar de las idas y venidas, sigue dando de qué hablar. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Vamos a sumergirnos en la historia de amor de estos dos titanes turcos, a analizar los rumores, las confirmaciones a medias, los gestos sospechosos y por supuesto esa frase que está incendiando las redes sociales: Hande Erçel es mi gran amor. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de farándula, si son tan fanáticos de Kerem y Hande como yo, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es como una telenovela en la vida real. Comenzó como un cuento de hadas con dos jóvenes y talentosos actores protagonizando una serie que rompió récords de audiencia a nivel mundial, Senkalkapm o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que todos suspiráramos por un amor así. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se mezcló con la realidad. Los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza, alimentados por sus miradas cómplices fuera del set, sus fotos juntos en redes sociales, sus viajes secretos y, por supuesto, la química innegable que irradiaban. Al principio, ambos negaron los rumores, manteniendo una postura profesional y reservada. Pero como dice el dicho, donde fuego hay, humo sale, y era imposible ocultar lo que era evidente: estaban enamorados. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación de la manera más adorable posible, compartiendo fotos juntos en sus redes sociales, disfrutando de unas vacaciones paradisíacas y demostrando al mundo que su amor era tan real como el que veíamos en la pantalla. Fue un momento de celebración para sus fans, quienes se autodenominaron Anker y los apoyaron incondicionalmente desde el principio. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su amor parecía indestructible, un cuento de hadas moderno que inspiraba a miles de personas. Compartían momentos especiales en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y demostraban que eran el uno para el otro. Los Anker vivían en una constante luna de miel, celebrando cada pequeño aniversario y compartiendo su felicidad con el mundo. Viajes a las Maldivas, cenas románticas en Estambul y mensajes llenos de cariño eran el pan de cada día para esta pareja dorada. Incluso se rumoreaba que estaban planeando mudarse juntos y formar una familia. Pero como suele suceder en las relaciones, no todo fue color de rosa. Los rumores de crisis comenzaron a surgir con la misma fuerza que los rumores de romance. Las agendas apretadas, la distancia debido a sus compromisos laborales y, tal vez, algunas diferencias irreconciliables, comenzaron a erosionar la relación. Los fans de Anker se negaban a creerlo, pero las señales eran cada vez más evidentes. Las apariciones públicas juntos eran cada vez más escasas, los mensajes en redes sociales se volvieron más distantes y la chispa que los caracterizaba parecía haberse apagado. Se hablaba de discusiones acaloradas en el set de sus respectivas series, de celos profesionales y de una creciente incompatibilidad en sus estilos de vida. Y entonces, la bomba explotó. Se anunció oficialmente la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El mundo del entretenimiento se paralizó, los fans de Anker se derrumbaron y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Nadie podía creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer: infidelidades, diferencias irreconciliables, presión mediática y hasta la supuesta influencia de sus representantes fueron algunas de las explicaciones que se barajaron. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones oficiales de la separación siguen siendo un misterio. Ambos actores mantuvieron un perfil bajo después de la ruptura, evitando hablar del tema en público. Se centraron en sus proyectos profesionales y trataron de superar la difícil situación. Los rumores de reconciliación surgieron en varias ocasiones, alimentados por algunos gestos sospechosos y coincidencias en eventos públicos, pero nunca se confirmaron.
Un cruce de miradas durante un festival de cine, un me gusta en una publicación de Instagram y la presencia de ambos en el mismo restaurante fueron suficientes para encender la esperanza de los fans de Anker. Sin embargo, estas ilusiones siempre se desvanecían con el tiempo, dejando a los seguidores de la pareja con el corazón roto una vez más. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, la frase que está incendiando las redes sociales: Andercel es mi gran amor. ¿De dónde salió esta declaración? ¿Es real? ¿Es una estrategia de marketing? Vamos a analizarlo. La frase supuestamente fue pronunciada por Kerem Bürsin en una entrevista reciente. Sin embargo, la veracidad de esta información es cuestionable. No hay fuentes oficiales que confirmen que Kerem haya dicho eso textualmente. Podría ser un rumor creado por algún fanático, una interpretación errónea de alguna declaración o incluso una noticia falsa. En la era de las redes sociales, es muy fácil que una frase se viralice sin tener una base sólida. Un simple tuit, una captura de pantalla manipulada o un comentario fuera de contexto pueden ser suficientes para generar un torbellino de especulaciones. A pesar de la falta de confirmación, la frase ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Anker han recuperado la esperanza de una reconciliación, mientras que otros se muestran escépticos y prefieren no ilusionarse demasiado. La realidad es que no sabemos con certeza qué hay detrás de esta frase, pero lo que sí sabemos es que Kerem y Hande siguen siendo dos de las figuras más importantes y queridas del mundo del entretenimiento turco. Su impacto en la cultura popular es innegable, y su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Independientemente de si la frase es real o no, es innegable que Kerem y Hande tuvieron una relación especial, un amor que traspasó la pantalla y que conquistó a millones de personas. Quizás el destino tenga otros planes para ellos o quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. Solo el tiempo lo dirá. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que las decisiones personales deben ser respetadas. Si Kerem y Hande deciden seguir caminos separados, debemos apoyarlos en su búsqueda de la felicidad individual. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras profesionales, admirando su talento y recordando los momentos felices que compartieron. Y por supuesto, seguir soñando con un posible reencuentro. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? La magia que irradiaban juntos era única y su conexión era palpable. Quién sabe, tal vez algún día la vida los sorprenda con una segunda oportunidad. En resumen, hemos explorado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios como compañeros de trabajo hasta su romance confirmado y su eventual separación. Hemos analizado los rumores de reconciliación y la misteriosa frase que ha incendiado las redes sociales: Hande Erçel es mi gran amor. Aunque la veracidad de esta declaración es incierta, lo que sí es seguro es que Kerem y Hande siguen siendo dos figuras importantes y queridas por el público. Su historia, llena de romance, drama y especulaciones, seguirá cautivando a sus fans por mucho tiempo. Pero más allá del chisme y la especulación, es importante reconocer el talento y la dedicación de Kerem y Hande como actores. Ambos han demostrado ser profesionales consumados, capaces de interpretar roles complejos y de conectar con el público de una manera única. Su trabajo en Senkal Kapm fue fundamental para el éxito de la serie, y su química en pantalla fue uno de los principales atractivos para la audiencia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente dijo esa frase? ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Me interesa saber qué piensan sobre esta pareja y cómo han vivido su historia. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir buscando las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento turco. Además, si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que abordara en futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y a escuchar sus opiniones.
Quiero que este canal sea un espacio donde todos podamos compartir nuestra pasión por las series turcas y sus estrellas. Gracias por todo, mi gente guapa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo. Ciao, ciao.